Señal directa. Agradecemos que continúe con nosotros. Le recordamos que hoy transmitimos nuestro informativo desde el Conjunto Santander de Artes Escénicas en el marco de esta Feria Internacional de Idiomas. Y desde aquí con charlas interesantes. Mire, muchas veces hemos hablado de la importancia de un segundo idioma, un segundo o tercer idioma. Por supuesto que también podremos abordar acerca del rezago que existe en esta materia, por lo menos en México. Y yo agradezco el que nos acompañe la doctora María Soledad García Ferrari, decana de Relaciones Internacionales en la Universidad de Edimburgo, Escocia. Bienvenida. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí. Un placer recibirle. A ver, la importancia de que el joven, el estudiante, pues aprenda realmente un segundo idioma. Bueno, no es solamente importante para sus estudios, para su trabajo del futuro, porque comunicarse con el resto del mundo es fundamental en todo lo que hacemos, pero también es importante para poder entender otras culturas, otras identidades, otras formas de entender los problemas que enfrentamos entre todos. Entonces creo que el idioma va más allá del idioma en sí y va mucho más hacia la parte humana detrás del idioma, el paisaje del idioma, el contexto del idioma. En Europa, por ejemplo, es súper importante aprender idiomas porque tenemos muchísimos países que hablan lenguas diferentes. Claro. Entonces, la verdad que no solamente es importante para comunicar una idea, sino hasta para desarrollar conceptos, como tratar de entender qué quiere decir cierto concepto, cierta palabra para un país comparado con otro país o con otra comunidad que hablan diferentes idiomas. De hecho, antes de iniciar esta charla, un servidor le comentaba que en México seguimos hablando de la importancia de un segundo idioma, cuando en Europa tal vez están ya pensando en el cuarto, quinto idioma, ¿no? Bueno, en Europa también sí que es importante para los europeos tratar de hablar varios idiomas. A mí me parece que el español para Europa es fundamental. Hay un creciente interés dentro de Europa de incorporar el español mucho más fuerte hacia la enseñanza de la educación superior y sobre todo la enseñanza secundaria. Porque claro, el inglés de alguna manera es más fácil porque claro, tenemos más exposición al inglés, pero también hay que verlo desde el otro lado. Para mí es un placer y un honor estar aquí en la Feria de Idiomas desde la Universidad de Edimburgo, porque hemos promovido en nuestra universidad realmente la importancia del español para nuestros profesores, nuestros alumnos, para sus instancias de movilidad, para su investigación. Entonces, entender el contexto es fundamental. ¿Qué sucede en Europa? ¿Hacia dónde se van los intereses cuando hablamos de idiomas? Y lo refiero por esto. Bueno, por supuesto, siempre se ha dicho el inglés como el idioma universal de los negocios, ¿no? Pero luego ahora vemos en esta nueva globalización pues el surgimiento de otras potencias en esa materia. Por ejemplo, el chino mandarín, ¿qué tanto se está recurriendo? Sí, claro que es importante también. En los colegios, por ejemplo, en Europa, en el Reino Unido, el mandarín se enseña también. Los chicos pueden optar qué idioma quieren aprender y ya no es el francés y el alemán, inglés, ¿no? Por ejemplo, como únicas opciones, sino que ahora el español, el mandarín, tal vez el portugués, empiezan a aparecer como opciones, como posibilidades y empiezan a subir en importancia, ¿no? A tener más importancia para cada estudiante. Y lo mencionaba usted, no solamente para el estudiante resulta importante, sino también para el futuro profesional. Sin duda. Creo que el mundo del futuro necesitará de la colaboración internacional. La colaboración internacional, el entender diferentes contextos, diferentes formas de enfrentar nuestros desafíos globales, requiere que entendamos un poco esas culturas, esas identidades y un poco esos impactos a nivel local en el mundo entero. Entonces, poder tener la facilidad de comprender esas culturas, creo que va a ser una habilidad única para un estudiante y un profesional del futuro. Desde su visión, ¿no nos hemos vuelto más flojos, por utilizar un término, para aprender otro idioma? Es decir, ahora todo lo tenemos aquí, en la tecnología, y podemos con una sola aplicación estar comunicándonos con otra persona independientemente del idioma que hable. ¿No nos está haciendo esto un poco más flojitos?
Creo que sí, que es posible que nos esté generando demasiada confianza en la tecnología para poder resolver este tipo de cuestionamientos. Pero creo que también tenemos que seguir como universidades, como grupo de universidades, como colaboración internacional de universidades, seguir promocionando, promoviendo la importancia de aprender un idioma con profundidad, de entender el idioma realmente con su contexto cultural que existe en esa sociedad en particular, en ese país en particular. Y eso es lo que estamos aquí intentando asegurar que ese mensaje realmente se promueva. ¿Existe edad para aprender un idioma? No. Yo creo que no. De repente los que ya somos más avanzados como su servidor decimos, oiga, me cuesta más trabajo. Creo que es más difícil, pero tenemos más herramientas, tenemos un acceso internacional a partir de un Zoom, de una plataforma virtual, a encontrarnos con personas que están en otros países, que están hablando otro idioma, podemos generar vínculos entre grupos de estudiantes en diferentes lugares del mundo. Yo creo que sí, que es complejo, pero que realmente estamos también creciendo en herramientas. Clave para aprender un idioma es atreverse a hablarlo, ¿no? Con los demás. Sí, es cierto. Hay que animarse, perder no hay el duda. miedo. Perder el miedo, sin Por duda. supuesto. Si tuviéramos que, considerar sobre todo, aprovechando su visita, ya lo comentaba un poquito, en Europa, ¿cuáles son los principales idiomas? En Europa creo que sí, sin duda el inglés es una herramienta útil, sobre todo cuando estamos hablando de colaboración entre universidades. Me gustaría resaltar, por ejemplo, en la Universidad de Edimburgo, las universidades, el ambiente universitario es muy multicultural. Y en ese ambiente sí que tenemos, por ejemplo, en nuestra universidad tenemos una escuela que enseña más de 20 idiomas diferentes. Tenemos miembros de nuestro equipo académico que provienen de todo el mundo, de muchísimos países del mundo, y que promueven idiomas, culturas. Tenemos sociedades de estudiantes que realmente respetan y quieren contar la historia de su experiencia, de su pasado, del lugar de donde vienen. Entonces, creo que el ambiente europeo se está volviendo cada vez más multicultural. Híjole, pues nos quedamos con ganas de platicar mucho más. Lamentablemente el tiempo es el que no nos alcanza. Por lo pronto agradecidísimos por esta charla y por esta visita aquí a Guadalajara. Ha sido realmente un placer dirigir la delegación de la Universidad de Edimburgo aquí y bueno, esperemos que no sea la última vez, que volvamos pronto. Seguro volverán pronto. Gracias, muy amable. Gracias. La doctora María Soledad García Ferrari es decana de Relaciones Internacionales en la Universidad de Edimburgo.